¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Women Who Drink Coffee with Jesus. Soy Odalis. Yo soy Yair. Y este episodio es muy especial porque este episodio marca 6 meses de Women Who Drink Coffee with Jesus. sí, Estamos tan emocionadas de poder llegar a este momento. Creo que para muchos decir, 6 meses no es nada, pero para nosotras en verdad son 6 meses en el cual hemos visto Dios obrar en nuestras vidas, abrir puertas y poner aquella palabra que nosotros, no solo nosotros necesitábamos, sino que aquellos que nos escuchan también necesitaban. Sí, y pues también, también diríamos que es un ministerio para nosotros y una oración contestada, como estabas diciendo, porque en realidad sí se tomó un poquito tiempo para poder hacer todo esto y para poder llegar aquí. También muchísimas gracias por su apoyo, para todos los que nos están viendo, nos están siguiendo, los queremos muchísimo. Y pues bienvenidos a otro episodio, y porque este episodio va a ser espectacular, porque no nomás es eso, ¿por qué, Yanni? Porque el tema de esta semana es el poder de la oración. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es la oración, qué trae la oración, y vamos a también compartir un poquito de cómo la oración ha venido a transformar nuestras vidas. Y cuando hablamos de oración, hablamos de un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta charla entre nosotras dos, donde hablamos un poquito más acerca de la oración. Y sobre en donde hemos visto el poder de la oración en nuestras vidas, en nuestras amistades o relaciones que tenemos también con nuestra familia, algo así, sí. Bueno, Yayi, cuéntanos sobre el poder de la oración que hemos visto o que has tú visto también en tu vida. Creo que antes de entrar en cómo hemos visto la oración, creo que deberíamos entrar un poquito en detalle acerca de qué es la oración, cómo uno puede tener ese tiempo designado para el Señor. Creo que hay que empezar de lo básico, ¿verdad? Exacto. Porque creo que en muchos casos, y no me excluyo, cuando llegamos al evangelio, muchos dicen, yo no sé orar. Y creo que mucha gente confunde la oración con hablar poesías a Dios, hablar palabras grandes, pero en realidad orar es una conversación con Dios. Exacto. Vemos que orar, como dijimos, es un tiempo de comunión, un tiempo de intimidad donde entras a ese lugar secreto, y mucha gente tiene en verdad un lugar designado. Yo he visto en TikTok que hay gente que tiene un closet completamente apartado para la búsqueda del Señor, porque hay que entrar a ese lugar íntimo, ese lugar secreto, sin ninguna distracción, porque ahí es cuando uno en verdad se conecta con el Espíritu Santo, se conecta con Dios. Sí, también he visto que también ponen como una hoja de oraciones o peticiones que también que tienen ahí para de qué es lo que han visto entre la semana, su familia o todo eso. Pero yo también diría que lo bien importante, obviamente, sí saber cómo orar, porque es una conversación con el Señor. Y cuando uno mira, dice, yo quiero orar como esa persona, no sé cómo es que ellos pueden estar orando por mucho tiempo, pero como dijimos, como estamos diciendo en este momento, es como si estuvieras hablando con tu amigo, porque en realidad también el Señor es nuestro amigo. Amén. Nuestro amigo muy especial, nuestro amigo, no nomás nuestro amigo, sino también nuestro Padre, y Él contesta nuestras oraciones. Amén. Y Él está escuchando, aunque uno piense, dice, no, como que estoy orando, le estoy pidiendo al Señor que haga esto y esto y esto, y no he visto la mano de Dios. Exacto. Pero todo es a su tiempo de Él, y lo está haciendo, aunque no lo mires, Él está trabajando. Exacto. Y sabes, me gusta eso que dices, que todo es a su tiempo, y quiero añadir que todo es a su plan. Exacto. Porque creo que muchas veces nosotros nos agarramos
de ese versículo que dice, pedid y se os dará. Ajá. Pero nosotros nos entramos en una mentalidad donde dice, yo puedo pedir lo que se me dé la gana y se me va a dar. Pero sí se puede pedir lo que tú quieras, pero te va a ser dado si es conforme el plan de Dios. Exacto. Por ejemplo, hay gente que cree que si ellos piden $2 millones, el Señor se lo va a dar. Pero imagínate, con $500 se apartan del Señor y andan haciendo un gran despapalle. Y fíjate que estaba viendo algo similar así, dice, no es bueno estar pidiéndole al Señor que le den dinero, todo eso. Él te va a dar los instrumentos para que tú puedas ahorrar o poder agarrar ese dinero que él te va a dar, pero no gastártelo. Creo que como lo que tú estás diciendo es pedir más sabiduría. Exacto, sí, sabiduría. Entonces creo que porque la palabra de Dios dice ustedes piden mal. O sea, punto, pedimos mal. Nosotros siempre nos vamos a lo más grande, nos vamos a lo más extremo, pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias. O sea, nosotros nos ponemos a pedir cosas tan terrenales que no tiene nada malo decir, Señor, sabes que bendíceme con una casa, Señor, bendíceme con un carro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pedimos pero a nuestra conveniencia? O sea, ese carro que Dios me va a dar, yo lo voy a usar para ir a las barras a emborracharme. O esa casa que Dios me dio, yo la voy a usar para tirar fiestas mundanas para que mis amigos vengan y hagan drogas en mi casa. O sea, ¿qué hacemos con lo que le estamos pidiendo al Señor? Entonces, si nosotros en verdad cambiamos nuestras intenciones cuando oramos y decimos, Señor, dame este carro para que yo pueda ir a tu casa. Señor, dame este carro para que yo pueda darle raites a mi hermano para que llegue a la iglesia. Señor, dame mi casa para que yo pueda tener o ser un estudio bíblico, para que yo pueda tener una noche de adoración en mi casa, para que mi casa sea un altar para ti. Exacto. Entonces, las intenciones de nuestras oraciones son algo tan importante. Exacto. Y no nomás, también, fíjate, también yo digo cuando uno pide por un aumento y el Señor le da ese aumento en el trabajo y le da ese aumento, ay Señor, dame este aumento y te voy a dar mis diezmos y te voy a apartar esto y esto y esto, te voy a dar esto. Y cuando el Señor te da ese aumento, le das lo que le viene. ¿Te acuerdas de esa conversación que tuvimos una vez? Una vez. No voy a describir. No voy a describir, pero en esa conversación estábamos hablando de finanzas. Y muchas veces, si queremos finanzas, ¿cómo está nuestro fundamento de nuestras finanzas en el Señor? O sea, como tú dices, en verdad, desde un principio estamos diezmando, estamos ofrendando, le estamos dando espacio al Señor, o no. Porque también los diezmos y las ofrendas son importantes, pero si nosotros le estamos pidiendo al Señor, Señor, dame esa promoción en el trabajo, pero esa promoción te va a hacer trabajar horas extras y no vas a ir a la iglesia, ya no le estás dando tampoco su tiempo, ni su lugar, ni su prioridad al Señor. Lo dejas como si fuera un extra. Dice, cuando tenga tiempo, tengo ahorita muchísimo trabajo, no voy a poder asistir a la iglesia. El Señor me va a perdonar. El Señor sabe El Señor conoce mi corazón, sabe mis intenciones. Y yo tengo un problema con esa frase de que el Señor conoce mi corazón, porque Dios sí conoce tu corazón, Dios conoce tus intenciones. Pero esa no es una excusa para tu falta de acción. Exacto. Y fíjate que muchos, cuando el Señor responde esas oraciones, muchos se empiezan a alejar del Señor. Se apartan. Exacto, porque como dijiste, unos ya paran de ir a la iglesia, el Señor ya les bendijo con el carro y todo esto y le dio eso. Ok, le dio todo eso y ahora ¿qué? ¿Qué vas a hacer con lo que te dio? Vas a hacer... Y justo, ¿te acuerdas que de eso estaban predicando el domingo? De que Jesús sanó a 10 personas y de esas 10 personas solo una persona regresó a agradecerle a Jesús. Entonces es tan verdadero que la oración trae milagro, pero ¿cómo está nuestro agradecimiento? ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? Porque
Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce nuestras intenciones y de eso no nos podemos esconder. Y en lo personal para mí, algo que, un rema que yo he aplicado a mi vida y que en verdad hasta el día de hoy no me ha fallado, es ese verso donde dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he visto cómo el Señor ha respondido, porque cuando tú en verdad pones como prioridad al Señor, pones en prioridad la búsqueda del Señor, todo lo demás viene por añadidura. Y muchas veces, y entiendo que hay situaciones extremas, pero muchas veces hay personas que se enfocan más en lo económico que en lo espiritual. Que lo primero que oran, lo que se pueden pasar 1 o 2 horas orando es, Señor, bendíceme con esto, Señor, bendíceme con otro. Pero es todo material, todo financiero. Pero digo, ¿dónde está el Señor? Dame paciencia, Señor, dame paz, Señor, bendíceme con tu espíritu, llena mi lámpara con tu aceite. ¿Dónde queda el orar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga a tu vida? Hay veces que nosotros le damos más importancia a lo material en nuestras oraciones que a lo espiritual. Y por eso te digo de ese verso que ha tomado tanto efecto en mi vida, que primeramente buscar el reino del Señor, primeramente busco el agrado del Señor, primero busco servirle al Señor, que el Señor me bendiga con su presencia, con su espíritu, y en verdad he visto cómo todo lo demás ha venido por añadidura. Exacto, y sí, el Señor nos ha bendecido a las dos, y también Él bendecirá también a las personas que piden correctamente. Piden correctamente. Y fíjate, una de las cosas también súper importante que como estaba comentando, cuando el Señor da y uno recibe esos regalos que el Señor le está dando, unos se apartan o unos se continúan y siguen perseverando en el Señor. Y también los que se apartan cuando vienen las cosas mal, cuando le quitan el carro, cuando no tienen trabajo, vienen corriendo a los pies del Señor, ayúdame Padre Santo, no tengo esto y no tengo esto. Es como si fuera un tipo de ATM. Ajá. Un ATM, o sea, como si fuera el Señor una credit card. Exacto, entonces es triste, pero creo que la oración tiene poder, pero en verdad tenemos que reflejar cuáles son nuestras prioridades en nuestra oración. Y también reflejar en cómo estamos pidiendo al Señor. Exacto. Y también una de las otras cosas tan importantes en la oración es pedir y interceder por los demás. O sea, muchas veces nos enfocamos tanto en el yo, en el Señor bendíceme a mí, Señor háblame a mí, y en verdad cuántas veces hemos orado por nuestro prójimo, por nuestro vecino. Eso creo que es parte también de la oración, es bendecir y pedir por los demás. Creo que eso es también muy importante. Pues sí, porque somos, no nomás como dijiste, enfocarnos en nuestras necesidades, pero también hay otras personas que tienen aún más necesidades que nosotros, por tenerlos también a ellos en cuenta. Exacto. Y sí, creo que la oración es tan poderosa. Hemos visto la mano del Señor. Y por medio de la oración vienen también manifestaciones del Espíritu Santo. Exacto. Vemos lo que es el hablar lenguas. Vemos cómo por medio de la oración, cuando aquellos que estaban en el aposento alto, unánimes, oraban y alababan al Señor, vemos entonces ahí como el Espíritu Santo descendió. Y lo hablamos nosotros en Bookworming with Jesus, donde estamos estudiando el libro. De hecho, si no lo han visto, véanlo. Pero vemos cómo la oración trae aquellas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero aún con aquellas manifestaciones, algo que escuché y que también me marcó es que las manifestaciones del Espíritu Santo son intencionales. O sea, muchas veces, y esto viene a todos nosotros los que somos pentecostales, que nos gusta eso de andar ahí, bien avivados en el Espíritu Santo, que no tiene nada de malo. Sumergidos en la presencia del Señor. Pero muchas veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia, llorar un ratito, tal vez caemos, tal vez nos reímos, tal vez andamos ahí hablando en lenguas, que eso es suficiente. Como lo que estaban diciendo ahí este domingo pasado también,
en la forma de, debemos estar sumergidos en la presencia del Señor, no nomás los domingos o en el tiempo del culto, sino todo el tiempo debemos que estar buscando la presencia del Señor, de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Sí, pero lo que estoy, lo de la intención es que la intención del Señor no es solo que el domingo sea lleno, sino que la intención del Señor es que cada manifestación traiga un cambio. Ajá. No es de, lloré, sentí la presencia de Dios suficiente. No, eso no es el propósito de que el Señor te toque con su Espíritu Santo. Eso no es el propósito para que tú sientas la presencia de Dios, sino que es para que traiga una transformación. Y esa transformación también la trae la oración, porque tú te tienes que en verdad rendir, y es por medio de la oración donde tú dices: Señor, me rindo a ti, haz tu obra en mí. Y es ahí cuando entra el Espíritu Santo, es ahí cuando empieza a hacer esos cambios, esa transformación, y en verdad vemos cómo la oración cambia a una persona. Sí, y pues sí. No, sí. No, y también lo vemos con la oración de la fe. Porque la oración de la fe es una oración. Nosotros estamos orando diciéndole: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y ahí empieza la transformación. Empieza la relación de uno con el Señor. Exacto. Empieza ahí uno a poder crecer más con el Señor. Y fíjate, como estaban diciendo, cuando uno está creciendo en su relación más con el Señor y buscando la presencia del Señor, uno va subiendo de niveles. Exacto. Y uno hasta, como mi mamá estaba diciendo, yo ya no estoy yo ya no estoy aquí, ya estoy nadando en el río del Espíritu Santo. Hablando de Ezequiel. Pero sí, creo que tienes razón, la oración te sube de nivel, porque vemos que hay gente que tiene una autoridad en el Señor, que el Señor, porque todos tenemos autoridad, pero depende de cómo la usamos, porque mucha de la autoridad viene con la intimidad. Entonces hay gente que porque la palabra dice que donde nosotros damos los milagros nos siguen. Entonces hay personas que donde ellos van, vemos que Dios hace milagros por medio de ellos, hay liberación, hay sanidad, vemos estas manifestaciones poderosas, pero todo esto no viene de que el Señor es su favorito. No, esto viene de una búsqueda intensa, una búsqueda, una intimidad profunda con el Señor. Entonces, se apartan para poder buscar al Señor. Exacto. Y eso es de la oración, el apartarse, porque vemos cómo Jesús se apartaba de sus discípulos para orar. Entonces la oración es un momento donde te apartas, y no hay nada malo con tener tu grupo de intercesión donde oramos todos el uno por el otro, pero así como hay intercesión, tiene que ver ese momento de intimidad. Exacto. Entonces nuestro trabajo es diseñar o designar un tiempo donde solo estamos a solas con el Señor. Puede ser, como hemos dicho siempre en los demás episodios, puede ser también en la cocina, o estás tú lavando los trastes, o yendo al carro también. Y no es malo orar mientras lavas los trastes o andas en el carro, pero aún así necesitas tu tiempo a solas. Un tiempo, porque sí está bueno orar o adorar mientras estás lavando, pero estás haciendo otra cosa, no le estás prestando toda la atención al Señor. Pero siempre nos dicen que debemos de estar constantemente orándole al Señor, que esto es bueno, pero también tenemos que tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Hay algunas personas que su tiempo de intimidad es en la mañana. Ellos se levantan una hora antes del trabajo. Yo conozco una persona que en su almuerzo del trabajo se mete su carro y en lugar de comer, ora. Ora. Y yo veo como estas personas que en verdad viven una vida de adoración o de oración, veo cómo el Señor los viene respaldando. Entonces la oración trae ese poder, trae esa autoridad, trae ese respaldo del Señor. Entonces la oración en verdad es una arma. Exacto, sí. Y fíjate, muchos no le dan ese tiempo al Señor. Le dicen: ay, estoy cansado. Trabajé mucho, trabajé más horas, estoy cansado. El Señor sabe lo que necesito. Gracias, Señor, por un día más de vida, ya a dormir. No, uno le dan las obras, la extra. Sí, unos 5 minutos. Pero a otras personas como estás diciendo, estás explicando, personas se dedican
aún más de lo que probablemente uno no se dedica de tiempo para buscar al Señor, para crecer en esa relación con el Señor y tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Y lo que tú estás diciendo muchas veces son esas personas que les falta intimidad, que dicen, Señor, yo quiero que tú me uses así. Señor, yo quiero que tú hables por medio de mí, que no sé qué cuánto. Pero que anhelamos, pero no estamos haciendo el trabajo. No estamos actuando. Yo veía un video donde una muchacha tenía un vaso con agua y le decía, Señor, si tú existes, que esa agua entre a mi boca, así. Y luego dice, y obviamente el agua no va a salir del vaso y entrar a la boca, sino para eso Dios te dio un brazo. Entonces, aquí está lo que nosotros anhelamos, pero hay veces que el Señor nos ha dado aquellas herramientas, que en ese caso era el brazo, para llevar a cabo aquello que tanto anhelamos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, Señor, dame este ministerio, Señor, dame este trabajo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros de nuestra parte? ¿Cómo está nuestra vida de oración con el Señor? ¿Cuánto esfuerzo estamos poniendo en nuestra relación con Dios? Pues sí, si estás pídele, pero no actúas en nada, no vas a llegar a ese. Y me acuerdo una vez que di un mensaje y lo hablamos hace años saber cuántos episodios, pero una relación toma dos personas. Entonces muchas veces, nosotros vamos al Señor por conveniencia, pero entregamos de nosotros mismos al Señor. Y es triste, sí, pero es verdad. Y creo que es una plaga de ahora en día, que nosotros hemos convertido el evangelio en un sistema de conveniencia. Que ahora, en lugar de rendirnos y someternos al Señor, lo hemos tomado como algo de conveniencia. Que solo me someto, solo lo busco cuando lo necesito. Y lo hemos visto, yo lo veo, yo lo escucho, que mucha gente solo predica de la prosperidad, que no está malo porque Dios bendice, sí, pero el evangelio no es solo la prosperidad, ¿no? Porque aún así vamos a pasar escaseces. Exacto. Vamos a pasar por tiempos donde no vamos a tener nada, aunque estés buscando al Señor. Pero ¿por qué? Porque tienes que aprender a buscar al Señor cuando todo te está yendo bien y cuando todo te está yendo mal. Y fíjate que también hablando de veces uno ve, o cuando le está pidiendo al Señor, yo quiero este ministerio y todo eso, y ves que otra persona está agarrando un ministerio, uno se encela, pero ¿qué es lo que hizo esa persona? Esa persona buscó al Señor, esa persona se metió con el Señor para poder llegar a esa etapa, para poder ser usado por el Señor. ¿Y qué está haciendo uno? También cuánto sufrió aquella persona, porque exacto, muchas veces nunca sabemos lo que la persona sufre detrás de las puertas. Sí, porque alguien me dice, hay unos ministerios que son bien solitarios, que muchos van a ser juzgados y criticados. Y es triste. Yeah. Y es triste. ¿Y sabes qué? Y regresando a eso de que muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo, muchas veces hay personas que piden ministerios, pero que en verdad no saben qué tan probado, qué tan procesados van a ser para llegar ahí. Y es solo si apenas ahorita con una cosita que les hacen, todo se les desbarata, todo se les cae. Ya no puedo. Es mucho para ¿Cómo quieres llegar a ser un profeta? O sea, vas a ser procesado. Pero muchas veces nosotros nos llamamos, porque ahora, Dios que me perdone, pero ahora en día lo profético es básicamente ser una celebridad. Que eso no es lo profético. Lo profético no es ser un celebrity, no es ser un famoso. Es en verdad ser un ungido del Señor, un sufrido del Señor, porque muchas veces la profecía es rechazada. Es rechazada. ¿Cuántas veces las personas, Dios les da palabra que alguna persona está en pecado y aquella persona lo niega y empieza a hablar mal de esa persona que le dio profecía falsa? Entonces vemos cositas así, pero en verdad hemos perdido el principio de qué es la profecía. Hemos perdido, en verdad, how do I say this? Like, we're not grounded anymore. We're not grounded. Like, we're
we're always like so dazzled by everything, and we're not grounded enough to realize like everything is going to be a process. Like it's going to take us a while to get there. Y fíjate, si uno no está preparado para estar en ese proceso, mejor no le pidas. Por eso lo que quieres. Exacto. Porque si no estás listo para pasar por todo un proceso, un desierto, todo eso, para poder llegar a ser pastor, profeta, maestro, evangelista, no sé qué, todo eso, no le pidas al Señor. Debes que uno estar listo para poder pasar por todo eso. O pedirle al Señor que te prepare. Sí. Decirle, Señor, prepárame. Y va a doler. Yeah. Va a doler porque... Y lo hemos dicho, y a mí lo que a mí me encanta es los versos del barro y el alfarero. Porque cuando el barro no está quedando a la manera de que le gusta al alfarero, lo va a hacer de nuevo. Entonces muchas veces nosotros queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Pero eso no concuerda. Exacto. Quiere uno que sea, ay Señor, yo quiero hacer esto, y luego para que el día siguiente se hagas. No, es así. Y creo que cuando tú en verdad tienes una vida de oración, vives en comunión con el Señor te va revelando estas cosas. Sí. En verdad te estás sometiendo, le dices al Señor, Señor, úsame. El Señor te va a usar, pero así como vas a ser procesado y te van a estar pasando cosas, Dios te va a ir revelando por medio de la palabra cosas de que por qué te están pasando. Y por ejemplo, me acuerdo que desde que empezamos el podcast, aún antes, creo que llegué a un punto donde le dije, Señor, me rindo a ti, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Y por primera vez en mi vida sentí lo que es la oposición, la opresión, y lo digo porque muchas veces cuando tú estás así medio tibio, el diablo ni te va a querer tocar porque dice, ¿para qué si anda medio tibio? Ya cuando tú te afirmas y le dices, Señor, aquí estoy, es cuando empieza la guerra, porque Satanás no quiere que te levantes en el nombre del Señor. Satanás no quiere que seas de uso para el Señor. Él te quiere destruir. A eso vino el enemigo, a matar, hurtar y destruir. Entonces, me acuerdo que empezó aquella opresión, aquella oposición. Yo me acuerdo que yo decía, Señor, pero ¿por qué es tanta la oposición? ¿Por qué es tanto estas cosas que me están pasando? Y me acuerdo que lo único que se me venía a la mente es pues qué bueno que me está pasando algo, porque significa que algo está pasando en mi vida. Que significa que estoy haciendo algo correcto. Que estoy haciendo algo correcto, porque si no estuvieras haciendo algo correcto y estás viviendo una vida cómoda, es porque el enemigo no tiene nada en contra de ti, porque dice, pues ¿para qué? Si de todos modos... Ya lo tengo. O sea, llegas al punto donde a veces tú mismo te causas tropezar, y el diablo dice, ¿para qué lo voy a hacer tropezar si él mismo se está cayendo? Entonces ya cuando tú te levantas ya viene el enemigo. Y me acuerdo que yo decía, pues es porque ya me puse la... Pero te puedes recordar porque empezó a hacer todo eso, pero porque le pides al Señor que... Y sí, pues porque cuando tú digas aquellas palabras, Señor, me rindo a ti, Señor, heme aquí, envíame a mí, es cuando empieza aquella posición. No vemos ningún personaje en la Biblia que no haya pasado por oposición, que no haya pasado por pruebas, que no haya sido procesado. Y me acuerdo que yo le decía, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Pero luego me acordaba y decía, yo dije esas palabras, yo le dije, exacto, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y con aquellos propósitos viene la opresión, viene aquella oposición. Y creo y lo digo que el año pasado fue un año de aprendizaje, fue un año donde en verdad pude ver cómo lo que en nuestros ojos parece difícil, parece como imposible, no imposible, parece difícil, o sea, como tú dices, ¿por qué? O no entiendo. El Señor viene y te lo revela, el Señor viene y te dice, es por esto, es que porque yo quiero que tú aprendas esto. Y luego sales y dices,
Señor, en verdad aprendí lo que tú quisiste que yo agarrara de esta situación. Entonces, eso viene por la oración, porque cuando tú oras, Dios te revela qué es lo que Él tiene para ti. Él te revela por qué están pasando las cosas. Y fíjese también, fíjese. Fíjese. Y fíjate, también diría que cuando uno está pasando por ese proceso, darle gracias a Dios que está pasando por ese proceso, porque estás subiendo de nivel, para poder llegar a ese ministerio, a ese lugar donde Dios se tiene preparado, y pues dándole gracias a Dios, porque como estabas diciendo, estoy haciendo algo correcto, pues darle gracias a Dios que estás haciendo algo correcto, y estás pasando por ese proceso. Exacto. Y eso creo que en la oración es tan importante, es tan poderosa, porque sí vemos cómo hay cosas que se te son reveladas, o sea, la oración. Y como estábamos hablando también de sobre cómo el Señor usa a esas personas, porque ellos son en medio de la búsqueda, están busca al Señor en la oración y todo eso, como a Pablo, como estaban en el libro de Hechos, Pablo nomás con un mantito, un trapito, algo así, y fue la persona sanada. Nomás oró por los trapitos o los mantos o no sé qué, un handkerchief, y se lo dieron a la persona y sanados también. Y es por la unción, es por la búsqueda de la intimidad que tenía Pablo con el Señor, o sea, Dios es milagroso, pero también es justo, o sea, ¿cómo te va a dar a ti ciertos dones, cierto nivel si no lo has trabajado? O sea, Pablo en verdad sufrió por el evangelio, y aún cuando sufría seguía siendo fiel, y por esa fidelidad vemos cómo Dios lo respaldaba y lo recompensaba con su presencia. Entonces de eso también nos lo es demandado a nosotros, que conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestra fidelidad, el Señor nos va recompensando. Exacto, sí. Y es bonito porque me acuerdo un día cuando fuimos a Bethel, por poder ver un milagro y todo eso, obviamente pienso que era noche de oración, y era un sábado donde todos fuimos, y personas estaban orando por una persona que tenía un pie corto que el otro, y en medio de esa oración miramos que el pie se extendió y se niveló, y luego se extendió de más, que tuvieron que otra vez de nuevo extenderlo otra vez, y tuvieron que pedirlo, porque no lo pidieron bien, se lo tuvieron que pedirlo correctamente. Señor, alinea estos dos pies, porque le dijeron, extiende este pie, entonces lo extendió, no lo alineó con el otro. Y para poder ver eso, me abrió tanto los ojos, digo, ¿será esto cierto? Y para poder, como una persona humana que no sabe, o no humana, no, por una persona que no sabe de eso, del Señor y todo eso de milagros, uno dice, ay, ¿qué está pasando aquí? Hay veces que hay mucha incredulidad, pero en verdad los milagros son para hacer crecer tu fe, porque vemos mucha gente que se convierte al Señor por medio de su milagro, porque como tú dices, en nuestra mente humana no podemos comprender cómo pasa científicamente esto no puede pasar. Entonces viene Dios, y por medio de ese milagro te muestra su poder a pesar de tu incredulidad. Entonces vemos cómo esos milagros vienen a aumentar tu fe. Entonces la oración es... La oración es hermosa. También cuando te mandé ese video de ese pastor Todd White, que estaba en el aeropuerto, y estaban orando por esa persona que no podía estirarse hasta los pies, a tocar sus pies, y miramos como, y pienso que esas personas no sabían del Señor, y él oró por esas personas, y miramos que la señora pudo extenderse, y empezaron a llorar las hijas de ella. Wow. En verdad, y todos esos dones vienen por medio de la oración, por medio de la comunión. Entonces creo que si nosotros queremos tener subir de nivel, tenemos que entrar en un nivel más íntimo con el Señor. De búsqueda.
de búsqueda. Y sabes, yo vengo de personas de oración, le doy gracias a Dios porque Él en verdad ha puesto personas de oración a mi lado, a mi alrededor. Y me acuerdo que... Porque es hermana. Me acuerdo que una vez entré al cuarto de mi tía. Y en su... Porque ella oraba cerca de su closet. Y me acuerdo que me entré y siempre miraba papelitos pegados en el closet. O sea, sticky notes. Y yo en mi mente nunca me entró la curiosidad de leerlos. Ajá. Y me acuerdo que hace unas semanas entré porque dejó todavía sus papelitos ahí. Y entré y lo leí y una de esas oraciones... No era por mí, pero era una oración. Y era tan pequeña, pero la pude ver cumplirse. Y dije yo, wow, en verdad la oración tiene poder porque veo como este papel, que saber cuántos meses lleva ahí pegado, se viene a cumplir. Wow. Y esa es la oración. La oración trasciende tiempo, trasciende lugar, porque cuando tú oras, tú puedes orar para el futuro. Porque vemos que tú dices, Señor, alcanza a esta persona. Señor, o para aquellos que son solteros, dicen, Señor, te pido por mi futuro esposo, por mi futura esposa. O sea, vemos cómo la oración trasciende tiempo, trasciende lugar, porque nosotros oramos por personas que ni están aquí. Decimos, Señor, bendice a fulano de tal que está en México, a fulano de tal que está en Guatemala. O sea, trasciende lugar. La oración es un arma de tanto alcance. De tanto alcance. Entonces... que pueda ser cumplida si uno sigue prosiguiendo y aumentando, pues, obviamente su nivel de fe. Y también de intimidad. Y de oración. ¿Algo más que quieras agregar? No, yo tampoco. Oren. No se les olvide orar. Y para que uno pueda crecer más en el Señor, y es buscando al Señor. Búscalo en intimidad. Agarran ese closet o ese lugar íntimo y nomás buscando y oren al Señor. Y no solo eso, sino también busca al Señor por quien Él es y no por lo que Él te puede dar. Porque muchas veces, como dijimos, hay veces que lo buscamos por conveniencia y no por amor. Entonces, en verdad refleja y analiza cuáles intenciones le oras al Señor, por qué le pides al Señor, y ya basado en eso, haz cambios. Si dices, Señor, solo te estoy buscando por lo superficial, entra a algo más íntimo. Señor, si solo te estoy pidiendo cosas materiales, empieza a pedir por lo espiritual. Cambia tu oración. Cambia tu oración para que en verdad el centro de tu oración siempre sea Cristo, siempre sea el Señor y siempre sea el Espíritu Santo. Amén. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y como saben, cada domingo tenemos un día íntimo con el Señor. Un café con el Señor. Iba a decir, un día. Acuérdense que cada domingo tenemos nuevos episodios en el podcast. Estén al tanto. Estamos tan agradecidas por el Señor por marcar este momento de ya 6 meses. Gracias a ustedes por siempre apoyarnos. Gracias por aquellos que nos han mandado mensajes de motivación, mensajes donde nos han dicho que el Espíritu Santo ha hablado sus vidas, así como habla nuestras vidas. Entonces, sigamos adelante. Esto solo es el comienzo, en el nombre de Jesús. Y que Dios los bendiga. Adiós.